Hace unos días estuvo un señor dirigente del Partido Revolucionario Moderno, de las personas que están en el gobierno, porque hay modernos que no están en el gobierno, que reconoció que todo lo que inició en salud en el programa de la pandemia estuvo muy bien dirigido por el doctor Sánchez Cárdenas. Pero lo que principalmente señaló como un hecho sin precedente fue los boletines diarios, que no había precedente en que en salud pública tengamos un informe diario de una pandemia, siendo la pandemia la primera que nos ataca, y que usted manejó eso y que fue de mucha ayuda hasta que salió del cargo. Nosotros solamente queríamos señalar eso, si hay algo que podemos señalar de que si realmente se siguió trabajando en esa dirección. Hoy, por ejemplo, tenemos reportes de personas, hasta compañeros, que tienen coronavirus, ¿verdad? Parece que eso no ha desaparecido ni aquí ni en el mundo. Y si usted considera que lo que se inició sigue, y además el por qué, creo que usted señaló que la candidatura que usted va a optar a senador de la capital, que yo quiero que usted sea mi senador, quería pedirle que nos diga por qué dijo que tiene que ser un PLD distinto. ¿Se dijo o no? Bueno, empiezo por lo primero, saludar a la audiencia de la revista, una audiencia muy especial y yo diría de la más sosegada que tenemos, según lo que yo he podido ver. Además es gratis el medio para usted ahora para la campaña. Absolutamente. El término de la pandemia, lo que hablábamos de la comunicación, pues era parte y está en el diseño que se hizo de la comunicación estratégica que íbamos a seguir. De manera que la modalidad que se incluyó de la rueda de prensa y comunicación de los boletines estaba contemplada en eso. Quizás el elemento diario surge, lo he explicado varias veces, con un incidente que un niño, 14, 15 años, que cayó con un ataque de epilepsia ahí por la Pedro Livio, con Duarte, y que en las redes sale de que miren cómo está goteando la gente por COVID en la República Dominicana. Eso fue una alerta que nos llevó entonces... Falsa. ¿Perdón? Una noticia falsa. Totalmente. Entonces eso nos llevó a estructurar la rueda de prensa y el informe diario. Pero eso se basa en el componente de comunicación a que en epidemia y pandemia la integración de la población a la respuesta y manejo de riesgo son fundamentales. Si la población no está integrada, las dificultades son mayores. Por tanto, la comunicación en ese sentido es fundamental y lo que hicimos fue seguir esos lineamientos técnicos de la comunicación en salud. Eso por un lado. En términos de la senaduría, nosotros dijimos desde el principio que poníamos en manos del Partido de la Liberación Dominicana la propuesta, que ellos elijan y que decidan cuál es su mejor candidato. Si estimaban que nosotros podíamos reunir las condiciones, pues bien, y si no, también. No somos de la gente que hace bembita, como es tan común en el ruedo político. He sido un militante del PLD desde hace muchos años y las organizaciones políticas son vías de servicio. Es lo que yo aprendí en la organización. Y así he ejercido mi vida pública y privada. Está desprendiendo de su partido, separando lo bueno de lo malo, ¿verdad que no? Bueno, es que eso se hace en la práctica. Usted hace correcciones. No es un pronunciamiento que uno hace, sino que son elementos que prácticamente se llevan a cabo. Y yo creo que el partido, a partir del Congreso, ha iniciado ese proceso de inclusión y sustitución incluso de mucha gente que ha estado en la dirección del partido y ahora usted ve un comité central lleno de jóvenes. Doctor,
hay un hecho que ni siquiera usted lo ha destacado, y es que el Partido Moderno, después que ganó y antes de tomar posesión, en interés de alimentar el tema de la corrupción, quiso señalar las compras que hizo el gobierno de emergencia. Yo no sé si usted se acuerda, cuando ni siquiera había vacuna cuando eso, las pruebas estaban comenzando y estábamos hablando de mascarilla y de esas cosas, y cuando se ordena eso, ellos ponen hasta una cosa que se cayó inmediatamente, tan pronto vino el régimen impoluto de ahora. Bueno, porque ha sido y es todavía la línea de campaña del gobierno. Y fue Salud Pública que ordenó esa compra aquella vez. Bueno, estaba Salud Pública porque no era una comisión que hubo un decreto que creaba el director de promesa, el de Servicio Nacional de Salud y el Ministerio. Se hacía en el portal, pero quien preparaba su hoja de peticiones y la sometía incluso con su personal cada uno de los departamentos. Hubo 2 decretos consecutivos para corregir ese problema. Se hicieron las compras que eran debidas. En ese entonces hubo un trastorno de todo el sistema de la logística mundial de comercio y de producción, porque recordemos que las fábricas se cerraron. Bien, doctor, mire, en la senaduría otra vez, la concepción del senador de la capital que usted tiene, porque ahora mismo Participación dice que nosotros lo apoyamos, que va a ser un perfil de todos los candidatos. Yo creo que es necesario. Es decir, si la gente que está en el Congreso conoce el tema, por ejemplo, si usted gana, tenemos el Código de Salud, la Seguridad Social, que de seguro eso no va a tener tiempo de terminarse. Y uno quiere saber si esa gente tiene conocimiento, sobre todo en un Senado que nada más hay 32 miembros. Pregunta, ¿la concepción del senador qué es para usted? Bueno, un senador o un congresista tiene 3 funciones fundamentales: legislar, representar a sus votantes y fiscalizar. ¿Representarlo dónde, doctor? En el Congreso, los intereses en el sociales. Congreso. Porque los votantes en todas partes del mundo, los congresistas, tienen que saber... Legislar, representar y el tercero. Y fiscalizar. Que es fiscalizar al gobierno. Claro que sí, porque el Congreso aprueba un presupuesto. Entonces las interpelaciones son parte de la fiscalización. Son parte de la fiscalización. Es decir, el Ejecutivo lleva a cabo el cumplimiento de la ley presupuestaria, su ejecución, etcétera, y tiene que volver al Congreso si va a hacer cambios. ¿Y cuál es el método? Yo voy y voto por Sánchez Cárdenas, y Sánchez Cárdenas presenta un proyecto, o es de una comisión que esté estudiando un proyecto, que yo considero que como ciudadano no fue para lo que yo lo elegí. ¿Qué camino tengo yo para actuar? Si ya yo te puse. Bueno, el tema es que la representación, el sistema político de representación, no es un cheque que la gente otorga. Hay, digamos, una lasitud en la representación en ese sentido. Habitualmente, que no es un cheque en blanco, un legislador, no puede ser, un legislador establece ante la sociedad las prioridades de su intervención congresual. En mi caso, la ley 4201 de salud, la ley 8701 de seguridad social, la ley de medio ambiente, que habitualmente no se vincula con el tema salud, pero sí tiene una alta incidencia, la ley municipal, el ordenamiento territorial, el tema agua, todos están vinculados a salud, si se entiende en el buen sentido holístico que tiene esta. Entonces, un congresista que va con esos objetivos, la sociedad tiene muchos problemas. Yo diría, siendo un poco práctico, en la Sursa surge el caso de el cólera, que la laguna está contaminada, se determina después que el Isabel está contaminado, pero es que el barrio está contaminado por la basura, por las condiciones de higiene, por todos esos factores. De manera que un congresista, que esa gente lo ha elegido, de alguna manera tiene que tener propuestas de solución, de llevar a la agenda pública esos problemas que allí hay. ¿Se van a separar o no los asentamientos humanos alrededor de Isabela y el Osama de esas vías pluviales? No. ¿Se va a continuar la avenida del puerto para producir esto? Y la reforma urbana que tiene que hacerse en esa zona para facilitar, digamos,
algún parecido entre esa ciudad que está allí y la que nosotros vivimos en esta zona metropolitana. Doctor, usted sabe que es difícil ganar la senaduría, hay mucha competencia, ¿verdad? Así es. Bien. Doctor, en el caso de su partido y de su aspiración a esta posición, dime. ¿Ya usted fijó una posición con respecto a la posibilidad de alianzas para esta posición? Bueno, eso es una función que el comité político tiene. Yo puedo tener una idea en ese sentido. Lo que tengo es una valoración de la guerra de posicionamiento que hay, las presiones que se están haciendo para agilizar las alianzas en una u otra dirección, porque hay aquí intereses desde el gobierno que encabeza el PRM y que es un interesado fundamental de debilitar al PLD como la fuerza a vencer. Y por otro lado, los competidores que estando en la oposición, nosotros constituimos su mercado. Entonces hay esa pugna permanente de posicionamiento con encuestas, con pronunciamiento, es decir, la guerra comunicacional que vemos en esa dirección. ¿Qué yo veo? Bueno, al PLD se le tiene un asedio por las dos vías, desde el gobierno y desde sectores de la oposición que quieren posicionarse. Entonces, el PLD tiene que tomarse su tiempo a sus conveniencias para tomar las decisiones que tiene que hacer. El PLD ha sido el único partido que aquí ha gobernado bajo alianza. No hay una sola victoria que el PLD o derrota no la haya conseguido mediante alianza desde el año 96. Todas se han hecho mediante alianzas. De manera que el PLD no es un partido anti-alianza, todo lo contrario. Ha sido un patrocinador de alianzas. Bien, doctor, hay dos temas que tienen que ver con el área de salud y vamos a dejarlo aquí en la parte final. Y uno es, yo digo que de orden, y es, si usted que ha sido tan coherente y que inició manejando el tema del COVID, hoy vemos de forma repentina, y decíamos esta mañana que la necesidad de que se emita una declaración correcta para no alarmar a la población ni nada, de que hay muchas pruebas que están dando positivas últimamente. ¿Cuál es su consideración al respecto y qué debe de hacer un dominicano en este momento desde su punto de vista? Bueno, según la información oficial, los casos son muy pocos. De manera que la tendencia que vemos es a un control del virus. Estamos hablando de COVID-19, ¿no? Sí. Bien, hay una incidencia cada vez más baja. La población simplemente, yo diría que tiene que tomar medidas cuando se entra en aglomeración de personas. Y si usted se va a montar en un metro, se va a montar en una guagua, pudiera tomar en consideración... Pero ya tenemos que vivir con esto, ¿verdad? La tendencia es eso, a que precisamente tengamos como la gripe que vivir con el COVID-19, salvo que de alguna manera resurja variantes ya agresivas que vuelvan a aumentar la incidencia de este a nivel mundial o en determinadas poblaciones. Bien, por otro lado, se está hablando de los medicamentos de alto costo y de que hay propuestas de que se incluyan en la seguridad social, del que el costo de esto, total o parcial, lo incluya la seguridad social. Usted que ha estado adentro y que conoce ese programa de medicamentos, de cuántas personas lo incluye, cuánto le cuesta, cuánto faltaban en la lista. Mira, ahora mismo aquí tenemos una persona que nos está esperando, es decir, que tiene una persona con un cáncer que no lo han incluido, necesitan ayuda. ¿Cómo usted cree que debiéramos manejar a largo plazo el tema de los medicamentos de alto costo? Bueno, el cuadro epidemiológico nacional pasó de infecciosa a crónica. De manera que estas enfermedades son a futuro la línea de comportamiento de salud-enfermedad. Por tanto, cuando hablamos de reforma de la 8701, no se va a considerar esa situación de la carga de enfermedad. ¿Usted cree que ¿Cómo ese se tema va a debemos de financiar? incluirlo en la reforma? Es que tiene que haber una solución al tema, porque la tendencia es justamente a subir las crónicas, y las crónicas ¿qué son? Diabetes, que acabamos de hablar aquí en el programa de ello, de cánceres, etcétera. Entonces, esas enfermedades son las que necesitan financiamiento, porque un cáncer quiebra a cualquier persona. De modo que en la estructura social dominicana nos vamos a encontrar
igual que la asistencia a la gente pobre que tiene que ir a hospitales aunque no reciba la mejor atención, tiene que haber un modelo de financiamiento diferente. Y se supone... ¿Y hasta dónde vale la pena dedicar todos los recursos, 10, 11 mil, 12 mil millones de pesos, que se habla que es lo que costaría solamente las patologías de alto costo, el programa de alto costo, o coger ese dinero y llevarlo a la salud primaria, a la salud preventiva y al día a día de 8 millones de dominicanos, no de 10 mil? Pero ese es justamente, mi primer esfuerzo fue crear una mesa para la atención primaria cuando llegué al ministerio. Y eso se fue disolviendo, como desgranando, porque no se pudo resolver el problema. Ese es el tema estructural que hay, el problema del primer nivel con la atención primaria y el enfoque hacia la prevención. Ese es el problema estructural que tiene el sistema de salud, porque financiar bajo mercado, como está ahora, de segundo o tercer nivel, la atención que se recibe, no hay quien la pague. Bien. Y en un ambiente de crónicas, menos todavía. Entonces la prevención se vuelve una necesidad y hay que mover la decisión política para que establezcamos el cambio y el fortalecimiento del primer nivel con la atención primaria en salud y que empiecen a capitar en atención primaria la atención. Finalmente, doctor Cárdenas, Sánchez Cárdenas, nosotros vimos que se crea una comisión, unas mesas de trabajo para diferentes temas de discusión, agua, seguridad social y todo esto. Y de forma paralela vemos que se presenta un proyecto al Congreso de reforma a la Ley de Seguridad Social y que hoy mismo dice el presidente de la Cámara de Diputados que va a haber todo el tema de las quejas y eso para analizar esto. ¿Qué ley es que está ahí, que se está trabajando? Es la ley que se está consensuando. 8701. Y ¿ustedes han analizado los aspectos de esta modificación? Bueno, es que ahí hay muchas cosas y sale poco. Yo veo algún elemento que no entiendo por qué no está. ¿Por qué está el 8701 y la 4201 no está? ¿Y cuál es la 4201? La ley de salud. Ah, ok. Entonces, ¿cómo es posible que la 8701 sea para financiar lo que la 4201 regula? Entonces, desde el financiamiento queremos construir un sistema conceptual para la salud y no a la inversa. Es decir, si vamos a trabajar el tema del primer nivel, la atención primaria, está ahí en las leyes. Y lo que acabo de decir sobre las tendencias futuras es que tienen que verse de conjunto las respuestas que tenemos que dar. Bien, vamos a agradecer, yo creo que con el doctor Sánchez Cárdenas hay que hacer varios programas, vamos a agradecer su participación con nosotros hoy en la revista, al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública y aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, doctor, por estar aquí. Siempre a las órdenes.